Hoy hacemos bolitas de arroz rellenas. Así que si te sobró arroz, no te pierdas estas bolitas o croquetas que además de ser muy simples, llevan muy pocos ingredientes, quedan súper doradas, crujientes por fuera y adentro son súper suaves y el relleno de queso les queda espectacular y quedan riquísimas. Así que vamos a la receta. Para esta receta vamos a necesitar arroz que ya tiene que estar cocido y bien sequito. En esta ocasión yo estoy utilizando arroz blanco común, pero si quieren también lo podrían reemplazar por arroz integral. Al arroz lo vamos a poner en un bowl bien amplio. Le vamos a sumar un huevo. Para darle más sabor a las bolitas también les voy a agregar un poquitito de perejil recién picado. 50 gramos de queso rallado, un poco de sal. Acá tengan cuidado con agregarle mucha cantidad de sal. Recuerden que ya el queso rallado tiene bastante sal. A todo esto lo vamos a integrar muy bien. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario, una carita sonriente. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa persona a la que le encanta el arroz y le puede ser súper útil esta receta. Sumamos a la preparación de 2 a 3 cucharadas de harina. Esto va a depender mucho del tamaño del huevo que hayan utilizado. Puede ser que le lleve un poquitito más de harina, pero no mucha más cantidad de harina. Otra cosa que quiero recalcar, que lo dije al principio del video, que el arroz tiene que estar bien sequito, así no le tenemos que agregar tanta cantidad de harina. Mezclamos muy bien la harina con la preparación del arroz que habíamos hecho. Y ya tenemos lista esta parte para formar nuestras bolitas. Así que ahora vamos a tomar un pedazo de queso. En esta ocasión yo estoy utilizando queso cremoso, pero si quieren ustedes podrían utilizar mozzarella o queso magro. Al queso lo voy a cortar en cuadraditos chiquititos. Así que con una cuchara vamos a ir tomando porciones de la masa. La apoyamos sobre la palma de la mano. Ponemos el pedacito de queso que hayan elegido y arriba otro poco más de esta preparación y formamos las bolitas con las manos. Cuando estén armando las bolitas, presten atención que el queso quede bien cubierto por arroz. Así al momento de cocinarlas no se escapa todo el queso. A las bolitas las vamos a ir poniendo sobre una bandeja a la cual le puse apenitas un poquitito de harina, es solo para que no se peguen. Si te gustan las preparaciones con arroz, acá arriba te voy a dejar un enlace de una pizza de arroz que queda buenísima. Y si te sobra arroz y no sabes qué hacer, también acá arriba te voy a dejar una masa de tarta de arroz que queda espectacular. Recordá que todos los ingredientes que utilicé para hacer esta receta y los enlaces que fueron apareciendo a lo largo del video los podés encontrar en la descripción de este video. Cuando las tengamos todas listas las vamos a rebozar. Para ello en un recipiente voy a poner 2 huevos, porque los huevos que estoy utilizando son bastante chiquititos, un poco de perejil picado, un poquitito de sal y a todo esto lo voy a integrar muy bien. Una vez que tengamos el huevo bien batido, vamos a ir pasando la bolita por el huevo y luego por pan rallado. Así hasta que terminemos de rebozar todas las bolitas. Cuando tengamos todas las bolitas rebozadas, las vamos a llevar a la heladera por aproximadamente unos 30 minutos. Pasado este tiempo, tenemos varias opciones para cocinar las bolitas de arroz. Podemos cocinarlas al horno. Si las van a hacer al horno, recuerden aceitar bien la bandeja para que no se les peguen. Y si no, las pueden freír. En esta ocasión, yo las voy a hacer fritas. Así que en una ollita voy a poner una buena cantidad de aceite. Vamos a dejar que se caliente bien este aceite, así las bolitas de arroz no absorben tanto aceite. Y cuando el aceite esté bien caliente voy a ir poniendo las bolitas. Importante no poner tanta cantidad
de bolitas, así se cocinan bien. Y otra cosa importante, también para cocinarlas y que queden bien doraditas de todos lados, es ir girándolas, así quedan súper doradas. Así que vamos a ir girando las bolitas de arroz dentro del aceite que está bien caliente hasta que estén doraditas. Una vez que nuestras bolitas estén doradas, las vamos a ir sacando, las vamos a apoyar sobre un papel absorbente y vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento hasta que terminemos de cocinar todas las bolitas. Con esta receta me salieron 14 bolitas bastante grandes. Esta receta me encanta porque nos sirve para reutilizar el arroz que nos quedó. Además podemos variar la hierba aromática y ponerle la que a nosotros más nos guste, o tal vez cambiarle el relleno de queso y, por qué no, hacerle un relleno de verduras que le quedaría espectacular. Así que los invito a que se animen, que la preparen y después me cuenten qué tal les quedó. Si llegaron hasta acá, les doy las gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Y si no se quieren perder nada de lo que se viene en La Rusa Cocina, no olviden de suscribirse y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.